Bienvenidos y bienvenidas a Anatomía de un Libro. Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a conversar con el doctor Eduardo Salinas, quien ha escrito el libro Vivir la muerte. Bienvenido, Eduardo. Un gusto tenerte aquí ahora. Gracias, Lisbeth. Quiero que empecemos con una pregunta. Normalmente decimos que la muerte es algo de lo que no hablamos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando era pequeña, mi abuela decía que no había que hablar de la muerte porque la llamábamos. ¿Por qué escribir un libro sobre la muerte? Yo soy médico clínico internista y mi contacto con la muerte ha sido muy frecuente y muchas veces yo sentía que no estaba preparado para con los pacientes en el sentido de ayudarlos a enfrentar la muerte. Entonces me puse a buscar a lo largo de mi trabajo profesional durante varios años explicaciones que pudieran eventualmente hacerme sentir bien a mí y eventualmente con esas explicaciones poder ayudar al otro a enfrentar el tema del tener que morir. ¿Y tú crees que a nivel cultural estamos dispuestos a hablar sobre la muerte? ¿Crees que es un tema que va más allá de paciente-doctor? ¿Que tiene que ver el componente cultural, quizá de ser peruanos, de ser latinoamericanos, el que la muerte sea un tema tabú? Yo creo que la muerte es un tabú y creo que no depende de si somos latinoamericanos o no. Yo creo que hay un historiador, no me acuerdo ahorita de qué origen es él, francés, Philippe Ariès. Él hace un estudio de la tipología de la muerte en función de la vida. Y entonces él habla que en la Edad Media se enfrentaba uno a una muerte amaestrada. El muerto moría en su casa, con niños metidos en la cama, y la cosa fluía, digamos, de una manera más natural. Él ahora sostiene que la muerte en el siglo en el que vivimos es una muerte prohibida, en el sentido de que la gente prioriza el prestigio, el dinero, la posición social, y entonces la muerte resulta pues un desprodigio, ¿no? Morirse es algo que no está, digamos, dentro de la conciencia de los seres humanos. Entonces, no creo que sea una cuestión de que se viva solamente en el Perú, sino creo que es algo que tiene que ver con la cultura y con la sociedad en su conjunto, cómo ve la muerte. ¿Y cómo está asociado el miedo con la muerte? Porque también podríamos decir que uno le tiene miedo a la muerte porque no sabemos qué hay después. ¿Cómo lo has visto tú, digamos, desde tu parte clínica, desde los pacientes? A ver, yo creo que hay varias maneras de enfrentar la muerte. Una de ellas es pensar que después de la muerte hay algo más. Otra es reprimir el deseo de la muerte. Otra, pensar que son los otros los que se mueren. Y la última es mirar la muerte a la cara. Y la sensación que yo tengo después de muchos años de trabajo médico es que el temor no es a la muerte en sí, sino es a la idea de la muerte, es a esta representación de la muerte. Porque tú ves a un paciente que está, por ejemplo, muy delicado, entubado, en cuidados intensivos, con una serie de medicinas, y lo ves al paciente que no está cómodo. Pero cuando ese paciente muere, de pronto descansa en paz. Es una frase que realmente representa lo que está sucediendo en ese momento. O sea, la muerte no tiene nada de terrible. Se acaba la vida y ahí se acabó, se apaga la tele. Pero nosotros, culturalmente, socialmente, hemos creado una idea de la muerte que es lo que hace terrible, digamos, el tener que enfrentarnos con algo que es absolutamente natural y que forma parte de la vida. Y esta idea de muerte o esta primera aproximación a la muerte, tú lo escribes muy bien en el libro con una experiencia que tiene uno de los personajes, del personaje principal cuando era muy pequeño. ¿Nos puedes contar un poquito más? Claro. Yo diría que este libro, esta pequeña novela, un cuento para adultos, digo yo,
tiene 3 etapas. Una primera etapa es este niño que descubre la finitud de la vida, pero de una manera traumática. No la descubre en familia, no es una explicación que llega, digamos, de parte de los padres, sino que ocurre en este cementerio en donde los amigos mayores le juegan, digamos, algunas bromas desagradables. Después viene una segunda etapa en donde este niño se hace médico y discurre alrededor de la muerte, pero resulta que en la Facultad de Medicina no se trata el tema de la muerte, no se habla de la muerte. ¿Y por qué? Bueno, eso es algo que habría que, de alguna manera, preguntarle, digamos, a los encargados de plantear los temas vinculados con la enseñanza de la medicina, ¿no? Pero quizá tiene que ver con esto social, cultural, de que la muerte pues es un tabú, ¿no? Y entonces mejor que cada uno se las entienda como puede. Y esa parte es bien dura, ¿no? Te contaba de este amigo que vivió la experiencia de que cuando entramos a tercero de facultad nos asignaron a los pabellones del hospital y a este joven le tocaron 3 personas que fallecieron durante la primera semana y él no pudo tolerar esto y simplemente renunció a seguir adelante en el tema de medicina y tuvieron que pasar 3 o 4 años para que él finalmente se animara a regresar ya de una manera distinta, bajo un conocimiento de cuáles eran sus limitaciones respecto a digamos, lo que él iba a hacer como médico en el futuro. Y luego está la tercera parte de este libro, en donde lo que hay son 2 experiencias de muerte. Una experiencia que es traumática, diría yo, ¿no? Que es una experiencia vinculada con un desorden de la alimentación que no se resuelve y que finalmente se complica con la muerte. La de Marujita. La de Marujita. Y la otra, que tiene que ver con este personaje que desarrolla una forma creativa para enfrentar la muerte y que es, digamos, en realidad ese es el fondo al que aspira este cuento para adultos, ¿no? Digamos, abrir la posibilidad de pensar que existe una manera creativa, valiente, digna, de enfrentarnos con este fenómeno, que es un fenómeno del cual ninguno de nosotros va a escapar. Que es Belisario. Que es Belisario. Entonces, digamos, yo cuando leí el libro tuve como una especie de mirada de, hay una dicotomía aquí también, ¿no? Tenemos a Belisario, que es como bien tú dices, quien se enfrenta a la muerte de una manera distinta, pero se enfrenta y le da la cara, pero trasciende, ¿no? Muere, trasciende, y el dolor, digamos, ahí queda para los familiares. Pero también está la mamá de Marujita, que es doña Leonor, y ella tiene el dolor presente porque la que se va es Marujita. Entonces esta dicotomía es mi lectura, una dicotomía también se puede ver en el libro entre quien se va, deja el dolor, y quien se queda, que es la persona a la final que sufre la muerte del ser querido, ¿no? Entonces, ¿cómo has visto tú esto en tu práctica clínica? Pero mira, en el libro hay una cosa bien interesante. Siempre hay dolor después de que se pierde un ser querido, eso es inevitable, ¿no es cierto? Pero Belisario, con esta actitud que él adopta para enfrentar la muerte, él, vive la muerte hasta los últimos minutos de su vida. Entonces, en ese paso, él adopta una actitud creativa para los que se quedan. O sea, él convierte, si quieres, su muerte en un acto de amor para los que se quedan. Y los que se quedan pueden sentir menos dolor que la madre de Marujita, que se queda, digamos, en una situación no resuelta. Este hombre, digamos, que no deja cabos sueltos. Él se encarga incluso de sostener a los que van a sobrevivirlo en su propio acto de morir. Eso es una cosa es maravilloso, sí, claro. Lindo. Entonces podríamos decir que es la experiencia de la muerte también tiene que ver mucho con cómo se vive la aproximación a la muerte y cómo es que uno que es el que va a morir
espera que los demás sigan recordándolo. Hay muchas frases, ¿no?, que están alrededor de la muerte, porque uno dice, no, hay que vivir, por ejemplo, la vida como si fuera el último día. ¿Cuán cierta es esta frase? ¿Podemos hacerlo? ¿Realmente somos conscientes de eso todos los días? ¿Tú qué dirías? A ver, sin duda, para poder vivir la muerte, hay que poder vivir la vida. O sea, ese es un poco, está, digamos, ahí en el libro, ¿no? En el sentido de que este hombre, este Belisario, ha tenido una vida acorde con sus expectativas. Entonces, él llega, digamos, a este momento en el cual se entera de que le queda poco tiempo, pero no lo agarra desprevenido. Él, ¿no? Es un poco, digamos, esto que tú estás diciendo ahora. No sé cómo será con la gente que no trabaja con la salud, pero yo me subo a mi carro todos los días y hago un reconocimiento de que las cosas andan bien y de que disfruto de un estado de salud en ese momento, y eso hace que mi trabajo de alguna manera se ensalce, se engrandezca, para que cuando la ruleta, digamos, diga next, te toca. De pronto, claro, ¿no? Mira, hace unos días estaba leyendo de esta psiquiatra suizo-americana, Kubler-Ross. Claro, ¿no? Que sí, la tanatología. Esta tanatóloga, ¿no? Y ella, digamos, en la experiencia del duelo, habla de 5 etapas. Dice, la gente que se entera de que va a morir pasa por 5 etapas. Negación primero, luego creo que es ira, después negociación, al final depresión y finalmente aceptación. Esta mujer se muere en el 2004. Yo pienso hoy en día, ¿sigue siendo esto válido? O sea, cuando a una persona le dices, te vas a morir, no se lo dices así, por supuesto, pero la respuesta tiene que ser necesariamente primero negación. ¿Por qué? O sea, porque no estamos preparados, porque la muerte la hemos puesto a un costado. No queremos mirar la muerte, no queremos hablar de la muerte. Si a mí se me ocurre, si alguna vez se me ocurrió decirle a mis patas en una reunión tomándome un trago, hoy he escrito un libro, ¿y cómo se llama tu libro? Vivir la muerte. O sea... Porque es eso que decía al inicio, no hables de la muerte porque la llamas, la traes aquí, como si fuera algo negativo. Bueno, de pronto, ¿no?, hay que llamarla, porque la muerte es una buena compañera de la vida. Si no existiera la muerte, seríamos un caos, seríamos un desastre. No tendríamos, digamos, ese impulso vital para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras aspiraciones. Saber que somos finitos es un elemento fundamental para la vida de los seres humanos. Y volviendo un poquito al libro, yo te quería preguntar, ¿por qué es tan importante Miramar? Puede que no sea que sea un nombre inventado, ¿no? Pero ¿por qué es importante, digamos, para la travesía del libro que la historia empiece en Miramar y termine en Miramar? Ya. Bueno, Miramar fue el balneario en donde yo veraneaba cuando era niño, ¿no? Esta novela recoge algunos elementos que tienen que ver con mi propia experiencia de vida. Y en Miramar es un sitio arqueológico muy importante. Ahí es una ruina enorme, un resto arqueológico enorme, en donde hay restos por todos lados. Y este cementerio de Miramar, que todavía existe y que lo he visto a través de imágenes a propósito de cuando me puse a escribir el libro, sigue exactamente igual, con unas puertas destartaladas, en donde uno entra con las bicicletas. Y efectivamente, hacíamos los paseos en bicicleta con los jóvenes del barrio y nos tomábamos el pelo irrespetuosamente frente a los muertos y nos escondíamos las bicicletas y los muertos venían a conversar un poco con nosotros. Entonces, Miramar, digamos que juega un papel importante en esta historia por consideraciones que tienen que ver con mi experiencia de niño y con haber enfrentado esas experiencias de muerte, digamos, de una manera que yo considero que no debe ser, digamos, la manera ideal, ¿no?
¿Y cómo así decidiste ser médico? ¿Cómo decidí ser médico? ¿Qué motivó en ti? Yo creo que fundamentalmente la curiosidad por conocer cómo funciona el ser humano. O sea, cuando tú, mira, hoy día inclusive, ¿no? Cuando piensas en la transmisión del impulso nervioso entre neuronas o la contracción del músculo esquelético en general o la actividad eléctrica del corazón con células especializadas que son las que se encargan de provocar la contracción del músculo cardíaco, la motilidad del intestino, el intercambio de gases a nivel respiratorio, y lo revisas y lo lees y lo miras, es extraordinario. Es una cosa, mira, hace muchos años yo era estudiante y íbamos pues a estas reuniones académicas donde venían los tigres que sabían pues sobre temas concretos, y tuve oportunidad de escuchar a un norteamericano que había descubierto el funcionamiento del nefrón. El nefrón es la unidad funcional del riñón y tiene unas estructuras que son absolutamente extraordinarias, con un glomérulo que se pone en contacto con la sangre y luego los tubos en donde discurren los electrolitos en función de ósmosis hasta que finalmente esto termina en la orina. Yo escuché a este hombre y no podía creer, quería tocarlo. Quería tocarlo porque me parecía extraordinario que hubiéramos podido, como seres humanos, descubrir el funcionamiento tan maravilloso de una estructura tan elemental como la unidad funcional del riñón. Lindo. Es una respuesta además maravillosa, te digo. Bueno, y lógicamente no es la única, ¿no? O sea... No, pero la curiosidad, esa curiosidad es la que muchas veces nos engancha y nos permite desarrollar lo mejor que podemos hacer en la vida. Así ¿no? es, claro, y la satisfacción de llevar a cabo un acto médico y que eventualmente eso signifique beneficio para un otro, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Este libro lo empecé a escribir durante la pandemia, porque a los mayores de 21 nos mandaron a la casa. Entonces había que hacer Zoom, básicamente, atender a los pacientes por Zoom. Y entonces eran todos los días 150 muertos, 230.000 muertos o 250.000 muertos al final de la pandemia. Y esto me hizo reflexionar sobre algo que puede ser, fíjate, muy interesante. En 1918, con la pandemia esta por el virus de la influenza, murieron alrededor de entre 20 y 40 millones de personas. Con esta pandemia han muerto 6 millones. Claro, de 2.000 millones que éramos en el 18 a 8.000 millones ahora, uno podría decir, esto son poquitos, pero 6 millones que mueren por un bicho que no llegamos a ver, demuestran primero la vulnerabilidad del ser humano, de los sistemas de salud públicos, particularmente de nuestro sistema de salud pública, que es una lágrima, es una lástima, pero es una lágrima, y de los sistemas de salud a nivel mundial. Como escribió alguien durante la pandemia, una linda oportunidad para buscar un consenso común a nivel de los países para atender este tipo de situaciones de una manera consensuada, porque estamos a puertas de cualquier pandemia mañana y nos vuelve a suceder lo mismo y no estamos absolutamente preparados para enfrentarla, ¿no? Sin embargo, es una lástima, pero esta pandemia no ha servido para que, digamos, los pensadores en el mundo levanten un poco las conciencias y que lleguemos a lograr, digamos, algún tipo de ayuda, de apoyo consensuado para enfrentar este tipo de situaciones con el apoyo de los países que tienen, digamos, los recursos. El tiempo es cruel, ya se nos va acabando, pero no quería terminar la entrevista sin preguntarte qué viene ahora. ¿Has pensado en escribir alguna continuación, algún otro texto sobre la muerte? He terminado una novela, ya una novela grande,
Pero es una novela que ha recibido un poco de críticas constructivas al interior de mis seres queridos. La razón es que es una novela que no tiene que ver con el tema de la muerte, pero tiene que ver con la polarización política o que ocurrió durante la época de Castillo con Fujimori y con la corrupción de los presidentes de los últimos 20 años que nos han acompañado. Queda corto lo de 20 años, ¿no? Pero... Entonces, lo que sucede en este libro es que hay algunos de los involucrados que son muy cercanos, que han adoptado posiciones políticas muy radicales y que eventualmente podrían, si el libro sale a la luz, podrían, digamos, sentir un poquito de malestar. Entonces lo tengo todavía en stand-by. Y ahora estoy escribiendo otro, que es un libro que sí tiene que ver un poco con el tema del morir, pero que es un libro que tiene que ver con esto que hablabas tú hace un rato de la muerte en México. Es un libro totalmente de fantasía, en donde los vivos se ponen en contacto con los muertos y hay un intercambio ahí muy dulce, muy simpático y muy agradable. O sea que pronto tendremos otra entrevista. Pero no, esos libros demoran. A mí este libro me ha tomado puede ser unos 8 o 10 meses. Sí, claro. ¿No? O sea, y el proceso editorial además luego es otro tiempo. Pero de seguro que sí, de seguro que pronto nos volvemos a encontrar en este programa. Lindo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Por venir. Gracias a todo tu equipo. No, mil gracias. Bueno, amigos, amigas, ha sido hoy la entrevista. Ya saben, no le tengan miedo a la muerte y más bien vivan todos los días como si fuera el último. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.